Lo habíamos adelantado, una nueva polémica enfrenta al gobierno de Javier Milei por la retención de toneladas de alimentos en medio de la alta pobreza que va a ir en aumento y también de la falta de ayuda en los comedores sociales que han tenido que cerrar. Todos los detalles de esta nueva polémica junto a Paloma Ávila. Paloma, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, una nueva polémica que la verdad ha traído varias consecuencias para el gobierno de Milei. De hecho, podríamos hablar de la primera crisis interna que está enfrentando el mandatario argentino. Pasamos a revisar inmediatamente la imagen del día, porque era esto lo que estaban esperando muchos en Argentina, el reparto de esta comida que tú ya mencionabas, toneladas de comida que estaba guardada y según mencionan de parte del Ministerio de Capital Humano para emergencias o catástrofes. Son dos depósitos que en conjunto albergan 5 millones de kilos de alimentos, reservas que según el gobierno argentino estaban pensadas, cierto, para emergencias, pero en un mal momento. ¿Cuál es el problema? Es que se descubren tras la irrupción de la provisión de alimentos a comedores la interrupción, cierto, de la provisión de alimentos a comedores comunitarios y cuando la pobreza en Argentina alcanza un 55% de la población. De ahí entonces que se enfrenta toda esta polémica. Apenas se supo de la existencia de estos depósitos, integrantes de organizaciones sociales se agolparon en el frontis para exigir explicaciones. Estamos ahí justamente revisando las imágenes aéreas, ¿cierto?, de estos depósitos gigantes que hay de comida que tenía guardado el Ministerio de Capital Humano y las protestas que se formaron afuera. Escuchemos parte entonces de las declaraciones de las personas que llegaron hasta ese lugar. Indignación nos da que la mercadería estando acá de tantos meses con posibilidad de que se venzan. Nosotros no hemos recibido ningún kilo de alimentos y nosotros abastecemos a los mismos vecinos. Bueno, lo que veíamos ahí son entonces parte de las reacciones, sobre todo de organizadores de estos comedores sociales. Se habla de que son cerca de 45.000 los comedores comunitarios que existen en Argentina y de ahí entonces la indignación, porque el reparto de comida que veíamos en un principio de este informe se da no por iniciativa del gobierno, fue después de que el juez federal Sebastián Casanelo ordenara al Ministerio de Capital Humano comenzar con la distribución de alimentos que se concretó finalmente este lunes. Pero ojo, porque no es solamente, no es la entrega, ¿cierto?, de todas estas toneladas y toneladas de comida, sino que solamente de una parte. Escuchemos entonces al vocero argentino Manuel Adorni, que tiene los detalles, ¿cierto?, acerca de esta entrega que se va a hacer a partir de este lunes que pasó. Siempre en la lógica de los alimentos que tienen una fecha próxima de vencimiento. No se van a repartir los alimentos que están destinados a otros fines porque el reparto de alimentos a comedores y a personas vulnerables va por otra vía, por otro programa y por otro canal que nada tiene que ver con estos depósitos que se hicieron tan famosos durante los últimos 10 días. Claro, son 5 las toneladas que encontraron en estos depósitos, Paloma, pero tú nos mencionabas que no se comenzó a distribuir toda ella este lunes. ¿Por qué no? ¿Y cuál es la comida que va a quedar finalmente todavía ahí resguardada por el gobierno? Sí, bueno, como lo escuchamos también un poco en las declaraciones del vocero del gobierno argentino, primero se va a entregar la comida que esté por vencer. Estamos hablando de, por ejemplo, solamente casi 340.000 kilos de leche en polvo que van a vencer a fin de mes. O sea, terminando junio, estos kilos de leche, también considerando que existe una emergencia alimentaria en Argentina, Pablo, que muchos niños tampoco están consumiendo leche, es algo gravísimo, ¿cierto? Y de ahí también la decisión del juez de que se entregara un informe acabado con respecto a qué alimentos había y cuáles iban a ser sus fechas de vencimiento. La primera orden tiene que ver con eso, entregar los que estén por vencer y el resto, ¿cierto?, es algo que todavía está por verse porque el gobierno apeló a la decisión del juez diciendo que no tenía por qué este juez finalmente tomar decisiones por lo que está haciendo el Ministerio de Capital Humano y de ahí también la disyuntiva que está enfrentando el gobierno de Javier Milei. Bueno, esto por un lado, ¿cierto?, pero también ha traído varias otras consecuencias porque el gobierno, ¿cierto?, va a presentar un plan urgente de distribución de estos alimentos para finalmente poder seguir con el llamado que hizo el juez. La lista incluye también, por ejemplo, aceite, harina, yerba mate, que sabemos que es bastante consumida ampliamente en Argentina. Y según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, reveló que el indicador de pobreza había llegado, lo decíamos, a un 55%.
55,5% de la población. Y para que veamos la comparación y veamos la gravedad del asunto, tenemos un gráfico que muestra cómo ha avanzado este índice de pobreza en la nación trasandina. Vemos en el segundo trimestre del año 2021 un 37,3% y de ahí va subiendo paulatinamente. En el 2022, el primer trimestre baja un poquito, ¿cierto? Pero el 2022 sube por sobre el 32,2%. En 2023, a inicios de 2023, un 40,1%. En el segundo trimestre, un 41,7%, para llegar a este salto súper significativo del 55,5%. Y eso no es todo, porque el índice de la indigencia pasó de un 9,6% al 17,5% del mismo periodo. Esa es la cifra más arriba, ¿cierto? Más aumentada desde el año 2002, la cifra de indigencia, que también preocupa bastante a las organizaciones sociales. Según ese mismo sondeo, casi 25 millones de personas entonces están afectadas por esta situación de pobreza en Argentina. El mismo estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia. Así que de ahí entonces también esta exigencia que se le hace al Ministerio de Capital Humano de entregar estos alimentos, incrementos que se atribuyen, dicen algunos expertos, en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro de alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. El gobierno argentino también realizó una auditoría sobre los comedores populares y detalló que la mitad de ellos figuraban con direcciones inexistentes o que estaban fuera de actividad, pero se habla de que son 45.000 que ahora están solamente funcionando con donaciones privadas. Claro, a partir de hoy comenzó esta entrega de la ayuda que dijeron que iba a durar cerca de 2 semanas, de las toneladas que iban a vencer, como tú nos decías, este mismo mes. Pero si uno saca el cálculo rápido, nos van a entregar en 15 días más, estamos a 4, el 19 se podría vencer, quedarían 11 días nomás para que puedan consumirse todos esos productos. De ahí la importancia también de que hayan iniciado ya esta entrega de los alimentos. Una situación también que ha afectado al gobierno, como decíamos al principio, principalmente a la ministra de Capital Humano, que ha sido bastante cuestionada. De hecho, la oposición ha solicitado que el presidente Javier Milei le pida la renuncia. Claro, y no solamente la oposición, la Iglesia Católica y también organizaciones sociales, ciertos son los que están pidiendo la renuncia de Petovello. Sandra Petovello, que es la ministra de Capital Humano, ¿cierto?, es quien está detrás de todo esto y es ahora entonces todas estas organizaciones que están pidiendo su salida. Pero ¿quién sale a respaldarla? Y lo ha hecho ya en más de una ocasión, lo hizo ayer a través de una radio y hoy se mete de la nada, ¿cierto?, sorpresivamente en la típica vocería que hace Adorni, ¿cierto?, todos los días para hablar nuevamente de este tema, es el presidente Javier Milei. Escuchemos lo que dijo hoy hace pocos instantes. Libremente. Petovello y sigue. Absolutamente defiendo a Petovello. Petovello es la mejor ministra de la historia. Y no tiene ningún tipo de posibilidad de causa de corrupción ni nada. Usted sabe que no, la corrupción, Torre, ¿no? No, la corrupción la tienen los kirchneristas con los negocios turbios que hicieron. Hubo respuesta, por supuesto, del lado de los kirchneristas. La ex presidenta Cristina Fernández se refirió a este tema en su cuenta de ex. Este es solamente un extracto. Dice: otra vez la burra al trigo. Córtela, presidente, con la centinela de son los kirchneristas. No, presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de quienes son los cuadros de conducción. La respuesta entonces de la ex presidenta, porque lo veíamos en las declaraciones de Javier Milei, él apunta directamente al kirchnerismo, algo que suele hacer Pablo, lo hemos visto, ¿cierto?, durante el último tiempo en cada una de las polémicas en las que se ve envuelto. El escándalo por estos alimentos retenidos se cobró ya el cargo del secretario de Adolescencia, Niñez y Familia, Pablo de la Torre, mientras que Petovello no solo lo destituyó, sino que lo denunció ante la Oficina Anticorrupción por una falta de transparencia en sus gestiones. Por eso que se habla de corrupción, ¿cierto?, cuando se apunta a este caso. Y según el medio argentino Todo Noticias, de la Torre es sospechoso de haber contratado a más de 100 personas por fuera del Estado, entre ellas a personas que cobraban pero no tenían ninguna función. Una acusación entonces que él también, el ex secretario, niega. El gobierno de Milei, por lo demás, ha sufrido la mayor salida de altos cargos que se recuerda en el arranque de una gestión en Argentina. En total, ya son 36, lo que da en promedio
1 cada 5 días. 3 de cada 10 renuncias han sido justamente en el Ministerio de Capital Humano, que está en manos de Petovelo. A esto también se suma la salida de uno de sus principales miembros, estamos hablando del jefe de gabinete, que terminó saliendo también de manera sorpresiva, Nicolás Posse, y desde el gobierno explican que implica una reorganización de las tareas de la jefatura del gabinete. Es así como ellos finalmente dicen que se explica esta salida. Revisamos ahora entonces una gráfica, ¿cierto?, que tenemos con respecto a la aprobación de los ministros. Para que veamos un poco, sabemos que Javier Milei, Pablo, ya lleva 6 meses en el cargo y es así como se han movido las cosas hasta ahora. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, vemos que tiene... Le preguntan, ¿cierto?, a la población cuál es la impresión que tiene con respecto a cada ministro. Responde un 25%, muy buena, algo bueno un 22% y algo mala o muy mala entre 10 y 36%. Es la que tiene mejor aprobación, por decirlo de alguna manera, pero también la que tiene mayor desaprobación. Eso es interesante también. Luis Caputo, el ministro de Economía, que tiene un 11%, un 23% algo buena y un 9 y un 38%. Es algo más o menos parecido a lo que ocurre también con Patricia Bullrich. Lo mencionábamos, hablamos de él casi todos los días. Manuel Adorni, el vocero de gobierno, con un 19%, un 15%, 10%, 10 y 33%. Pero bueno, ahí vamos a un poquito más avanzar rápido para llegar hasta Sandra Petovelo, donde aparece también la hermana de Javier Milei, y acá en el 7º lugar, Sandra Petovelo, de quien estamos hablando todo este tiempo, a quien Javier Milei defiende tanto, con un 13% y un 26% de muy mala aprobación, entonces, para la ministra de Capital Humano. Eso con respecto a los ministros de Javier Milei, pero ¿qué pasa con el presidente? Porque es él también, por supuesto, que todas estas cosas también lo afectan, ¿cierto? Revisemos también su aprobación durante el último tiempo. Esto es un estudio de la Universidad de San Andrés que se realizó durante mayo. Vemos acá entonces que comienza con un 54,3% de desaprobación y eso, si lo revisamos, la verdad es que sí, ha sufrido subidas, bajas, pero más o menos es un número que se mantiene, la verdad. O sea, no ha podido bajar del 50% de desaprobación. Lo que sí ha mejorado un poco más, lo que acá llama la atención más que nada es en marzo, ¿cierto? Que desde marzo a abril bajó bastante, al menos es la baja quizás más importante que ha sufrido. Vemos en noviembre cuando asume 54,3, después diciembre 55,5, enero parecido 55,2, febrero 55, ahí lo decíamos, marzo 57,3 para terminar abril con un 52,5%. Son entonces las consecuencias de las decisiones que ha tomado Javier Milei durante el último tiempo. Vamos a ver también cómo se desarrolla este conflicto y si termina o no saliendo de la cartera Sandra Petovelo. Así es, bueno, una situación que vamos a seguir revisando, por supuesto, para ver qué ocurre finalmente con el resto de estas toneladas de alimentos. Paloma Ávila, muchísimas gracias por esta explicación. Te vaya bien. Chao, chao.